Bueno, seguimos con la entrevista con el ingeniero Pegoraro y él nos habla un poco sobre los proyectos para el desagüe. Y con respecto a todo esto, es agua que viene de Santiago del Estero, atraviesa la provincia del Chaco, llega a Santa Fe. ¿A dónde tiene que desaguar? ¿Cuáles son los canales o los proyectos o el proyecto para desaguar definitivamente los excesos, lo que no se cosecha? Y lo que no se cosecha busca siempre, en toda esta zona de topografía, de esta zona del país, busca el Paraná. Entonces todos los proyectos de canales de bajos submeridionales, tanto el lado Chaco como el lado Santa Fe, tienen la pendiente sureste, o sea, van buscando atravesar la zona de Silvina, Durati, Villa Ángela, todo eso pertenece a la cuenca de bajos submeridionales. Y todo eso que viene de Santa Fe, que como también incide mucho la superficie de desmonte que se han realizado estos últimos 20 años, ante el agua tenemos que pensar que quedaba almacenado tanto en la tierra del monte, que es muy distinta a la tierra de la chacra, como también el follaje de la vegetación de los árboles. Hoy ya eso no está, entonces el agua ni bien cae y aparte los campos trabajados empieza a escurrir. Obviamente eso genera una mayor rapidez en los periodos de inundación que pueden provocar en las localidades y en los campos, y eso pasa de Santiago, pasa por la zona sudoeste de la provincia del Chaco y busca cruzar a Santa Fe y de ahí ya al Paraná. Está la línea de Golondrina, está la línea de bajo submeridional, la línea Paraná, y hay obras del lado de Santa Fe, del lado del Chaco, que son los canales que llevan el excedente hídrico que provocan las lluvias. Bueno, al finalizar ya la charla o la nota, sigue comentándonos sobre la situación de las obras de desagüe. ¿En qué situación están esas obras? O sea, ¿se completaron o hay obras incompletas? Porque en su momento la provincia de Santa Fe había hecho obras, canales, pero que no se terminaron. No, la obra de línea Paraná es una obra que estaba proyectada para un cierto caudal. Después de muchos años de cuando arrancó el proyecto Bajos Submeridionales, se construyó una obra de cierta magnitud que no llega a ser el máximo para lo que la obra estaba previsto. Ambas provincias construyeron eso y bueno, eso es lo que hay que verificar ahora, que estén en buenas condiciones y sobre todo empezar a planificar por ahí, llegar a la capacidad máxima que esos canales de los bajos tenían previstas originalmente. Claro, lo que pasa es que ha habido, a causa del cambio climático, cambió el régimen de lluvias, o sea, son lluvias más cortas, muy copiosas, o sea, de mucho caudal, que no era lo que antes estaba. O sea, ante esa situación se van a presentar todos estos estudios. Sí, exactamente. Se va a planificar, digamos, hoy las lluvias están cambiando, son más intensas en menos tiempo. Obviamente con todo esto de la naturaleza que te estoy diciendo que está siendo alterado, provoca un impacto mucho más rápido en la población, en los campos, en los productores. Por eso hay que hacer una evaluación. Lo que se planteó ahora en este convenio, por el momento y hasta tanto se tenga definido trabajos más avanzados de estudio, ninguna de las provincias haga ni canales nuevos, ni tampoco plantee obras hasta tanto se pueda pensar como cuenca de bajos submeridionales, plantear la ampliación total de los canales, desde Santa Fe hacia arriba, digamos. Así que el estado de los canales nuestros, desde que asumimos todo el año pasado, yo estuve a cargo con otros ingenieros de la Administración Provincial del Agua, a cargo de la emergencia del año 19. Hemos limpiado muchos canales y seguimos limpiando canales porque en el momento de emergencia del año pasado algunos se pudieron limpiar y sobre todo los que se encuentran más abajo eran del agua permaneció más tiempo y no podíamos ingresar con algún tipo de equipo. Entonces hoy la Administración Provincial del Agua, en conjunto con los consorcios camineros, continúa limpiando los canales que falta limpiar para justamente mitigar algún fenómeno que se pueda dar en este verano, que hasta ahora nada que ver con lo del año pasado, porque hasta ahora ya el año pasado estábamos haciendo defensa en la localidad, hasta ahora el clima nos ha perdonado este año, así que seguimos trabajando para poder completar las limpiezas que el año pasado no se pudieron terminar. Aunque hubo zonas que llovió bastante, por ejemplo, la zona de Villa Ángela hubieron 400 milímetros, o sea, realmente, pero se comportaron bien. Sí, ante esa situación hubo lluvias puntuales. La zona de Villa Ángela, la zona entre Charata y Pinedo, de Pinedo al noroeste hubo también eventos de precipitación, la zona de Corzuela, Castelli también ha habido algunos eventos. Los canales que hemos intervenido el año pasado, a pesar de la abundante precipitación en este recorrido que hemos hecho la semana pasada o en estos tiempos que ha llovido, han dado buenos resultados porque los canales, a pesar de la cantidad de agua, pero están funcionando bien. Lo que pasa es que, como solemos decir los productores,
ante tal magnitud de precipitación, a veces la obra no alcanza para sanear eso, y no es porque el canal esté mal diseñado, sino que uno diseña una obra para un cierto caudal, para una cierta recurrencia en el tiempo de las precipitaciones, y cuando se provocan precipitaciones mucho más abundantes y prolongadas en el tiempo, no hay obra que resista. Entonces, por más que la obra funciona, van a sufrir algún proceso de inundación temporario. Obviamente que si las obras están en condiciones de mantenimiento, el proceso de inundación es menor, digamos. Pero eso es lo que por ahí costó el año pasado, donde el milimetraje que ha llovido en todas las localidades que yo recorrí el año pasado superaba el doble de lo que anualmente llueve en la localidad, donde en localidades llueve 800, 780, 900 milímetros al año. Para octubre del año pasado yo tenía registro de 2.000, 2.100, 1.900 milímetros y más. Entonces eso es lo que a la gente también le costó entender, que el agua no iba por el canal solamente, sino tenía un frente de 3-4 kilómetros. Imposible que la obra pueda sanear eso en tan poco tiempo y que no sufran proceso de inundación. Realmente es muy interesante, luego seguimos hablando con el ingeniero Pegoraro, hay mucho trabajo por hacer realmente, pero lo importante es que las 3 provincias se pusieron de acuerdo en no innovar y empezar a articular toda la tarea para solucionar los bajos submeridionales en forma conjunta. Nos vamos a una pausa.